Le doy la bienvenida formalmente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Un gusto. Buenos días con todos los televidentes. Y a propósito de varios sucesos, quiero empezar quizás conociendo su opinión sobre temas de política exterior. Empezar por estas acciones y decisiones de Donald Trump con lo ocurrido, este impasse diplomático con Colombia, que además se convierte como una advertencia, ¿no?, al resto de países que no quieran ajustarse a las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos. Los gobiernos tienen perfecto derecho en ejercicio de su soberanía a ejercer sus políticas migratorias e inclusive a deportar a cualquier persona. Eso es un derecho. Y el país que los recibe tiene la obligación de hacerlo porque son sus connacionales. Lo importante en cualquier esfera, el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos de las personas. Pero se convierte también en un desafío para ese país que ahora tendrá que recibir a quienes vayan a ser deportados. En el caso de Ecuador se habla de 31.000 ecuatorianos que están en condición de inmigrantes ilegalmente y que regresarán al país. Y el gobierno ecuatoriano debe tener las directrices, las políticas a partir de la Cancillería para poderlos recibir y poderlos reintegrar a su nación, a su propia patria. Pero ahí, como le decía, un desafío, ¿no? Porque el reto también es disminuir ese flujo migratorio, hacer que los ecuatorianos no tengan motivos para salir. Hoy migran por la falta de seguridad, por la falta de empleo. Justamente ese es uno de los motivos por los cuales nos involucramos en la política, hacer que la vida de la gente cambie para bien, que no tenga la necesidad de irse a otro país a trabajar, que las oportunidades estén en su propia patria, en su propio país. Por eso estamos vinculados a eso. Yo aprovecho también para decir, no solamente el gobierno americano lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer con la migración ilegal, que en algunos casos ha parado en términos delincuenciales. Así que esa es una política que tiene cada país. En mi criterio, Ecuador para los ecuatorianos. Cualquier extranjero que esté cometiendo también o esté fuera de la ley o esté cometiendo actividades delictuales, también tiene que ser deportado de nuestro país. Ahora, en el caso de Estados Unidos, ya el secretario de Estado Marco Rubio ha dejado abierta la posibilidad y ha demostrado esa intención de apoyo al Ecuador en algunos temas, entre esos seguridad. Usted propone control en puertos y fronteras, modernización también de la Policía Nacional, pero ¿cómo quizás trabajar en aquellos jóvenes para que no ingresen a este mundo delictivo y en otros casos para que no haya reincidencia? El senador Rubio, ahora secretario de Estado, conoce perfectamente la situación del Ecuador en materia de seguridad, en materia de lucha contra la corrupción, que esperamos poder mantenerlo y reforzarlo con el nuevo gobierno norteamericano, conociendo las realidades. En nuestro caso, por ejemplo, una de las alternativas para que nuestros jóvenes no opten por eso, en nuestro plan de gobierno está plan de becas integrales en los institutos técnicos, en nuevas carreras, en carreras del futuro, en carreras tecnológicas como inteligencia artificial, entre otras. Debemos darles oportunidades a todos, principalmente a los que menos tienen, para que tengan una oportunidad de tener empleo directo, empleo digno, que es lo que hace que no tengan que emigrar. Pero se habla a la par dentro de su plan de gobierno, por ejemplo, de una reforma también al sistema judicial que termina siendo un eslabón suelto. ¿Cómo quizás dar paso a esa reforma? ¿En qué consistiría sin que eso signifique también meterle la mano a la justicia? Jamás yo he dado pruebas como servidor público que nunca he metido las manos en la justicia, como otros políticos y politiqueros que han metido las pezuñas en la justicia. En mi visión, por ejemplo, en la reforma judicial, yo creo en una fiscalía autónoma, que tenga su propia fiscalía policial, que tenga fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado, que haya la figura de jueces con rostro, pero protegidos para delitos de crimen organizado. Creo que esa es una reforma profunda, importante, que sea parte de una política integral articulada con el Estado, porque el gobierno maneja la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para combatir el crimen organizado. Pero de nada va a servir esos esfuerzos si no tenemos una función judicial y una fiscalía debidamente depurada, honesta y que esté del lado de los ciudadanos. Y ya mencionaba la falta de empleo también. Hoy ese también se convierte en un gran desafío, ¿no?, que va a tener quien asuma la presidencia. Usted habla de dar paso, sí, a una reforma laboral. ¿Qué reglas del juego cambiaría para eso? Tenemos que dinamizar las reglas laborales, principalmente pensando en los jóvenes. No puede ser que tengamos normas arcaicas de 1938 que castigan la generación de empleo. El sector privado genera 9 de cada 10 empleos. Una de las alternativas, no es que es la solución total, es ir al trabajo por horas, insistir en el trabajo por horas para nuevos empleos. Repito, trabajo por horas para nuevos empleos
con protección social, con respeto a las cargas, afiliación al seguro social. Eso va a facilitar el tema de los emprendimientos y no castigar a los jóvenes. También hay que revisar el tema del contrato indeterminado por el contrato a plazo fijo. Es decir, todo lo que sirva para dinamizar sin precarizar el empleo, debemos apostarle, debemos ir hacia adelante. Pero son temas que tendría que pasar por una asamblea que según las encuestas, en caso de que usted llegara a resultar electo presidente, no tendría una mayoría consolidada, sino más bien bloques de oposición. No una mayoría partidista, pero sí una mayoría en torno a consensos a favor del país. Debemos destrabar, prender los motores de la economía. Quien maneja esto es el sector privado. Yo creo un Estado fuerte, que solamente regule, que no estrangule, un Estado fuerte, limitado, pequeño, eficiente, que se dedique a salud, educación y seguridad. Todo lo demás debe ser prestado por un sector privado, que no debe ser ahorcado por un estatismo voraz que nos tiene en un modelo fracasado. Valga la aclaración, yo voy a demoler a los sectores estratégicos. Nada de monopolios estatales. El Estado está para servir a los más pobres y a la clase media, no para obstaculizar las labores de los privados. Pero ¿cómo hará que el Ecuador sea más atractivo para dar pasos a inversión extranjera y nacional realmente, para que eso se convierta también en un motor generador de empleo? La seguridad jurídica no se declara, tampoco se decreta, no se pone un artículo, es un conjunto de acciones. El respeto absoluto del Estado de Derecho, y le voy a poner varios ejemplos, lo he dicho. Voy a romper con los monopolios estatales. Ese va a ser el primer cambio constitucional. El primer día, 24 de mayo, que no va a haber fiesta, vamos a poner esto para una consulta directamente. Con esa línea vamos a permitir que el área petrolera, que hoy día está manejada de forma mafiosa e inoperante por Petroecuador, apertura total al sector privado, cambio a contratos de participación en vez de contratos de prestación de servicio, inversión nacional y extranjera, porque el Estado hoy, aparte que es un pésimo administrador, no tiene los recursos y necesitamos explotar el petróleo que nos queda para con esos recursos canalizarlos en salud, educación y seguridad. Sector energético, tenemos que liberalizarlo. Basta de restricciones, basta de limitaciones. Necesitamos esas inversiones. Todos los análisis, cálculos que salen publicados en la prensa ecuatoriana dicen que mínimo al año, si damos esta apertura para generación eléctrica que incluye distribución y transmisión, compartida con el sector estatal, con las hidroeléctricas, puede generar mínimo 60.000 empleos directos al año y la misma cantidad en empleos indirectos. Apoyo irrestricto al tema de la minería. El primer día de gobierno vamos a abrir el catastro minero. Primero, para combatir a la minería ilegal, hoy relacionada con el narcotráfico. Y dos, dándole una apertura. Necesitamos esas inversiones. Son fuentes de generación de empleo. Otro tema que vamos a destrabar desde el gobierno. Todo el sistema vial que depende del gobierno central va a ser concesionado a la empresa privada. Recursos frescos, vamos a multiplicar las fuentes de empleo, la construcción siempre genera eso y va a ser importante. ¿Quién es el gran beneficiario? El ciudadano, con un buen servicio, conectividad, productividad, favorecimiento del turismo. Mucho se ha hablado durante esta campaña por parte de los candidatos, también en materia económica, del IVA. Revisarlo, mantenerlo, bajarlo. Bueno, yo vivo en la realidad. Yo nunca he sido demagogo ni tengo pinta de vendedor de humo. Así que yo le voy a ser muy claro. Yo creo en los incentivos fiscales. No voy a aumentar impuestos. Es un compromiso, una palabra de honor. Voy a eliminar varios temas relacionados al impuesto a los consumos especiales. Voy a rebajar hasta llegar a cero al impuesto a la salida de divisas, que en la práctica lo que hace es perjudicar el ingreso de divisas. Y con relación al IVA, tengo dos grandes temas al respecto. Uno, yo no puedo mentir. Yo no puedo bajar en el porcentaje que le corresponde al presidente el primer día, porque eso está presupuestado para el 2025, para materia de seguridad. ¿Con qué le voy a pagar a los policías y a los militares? ¿Con qué voy a invertir en pertrechos militares? Sin embargo, con austeridad fiscal, con disciplina fiscal, cortando todos los derroches, el desfogue de los recursos públicos que se malgastan por una burocracia indolente e inútil, a partir del segundo y tercer año de gobierno voy a bajar el porcentaje que le corresponde al presidente, porque el 13% ya está fijado por ley. Pero algo más importante, que es el parte del cambio radical. Toda mi vida
he creído en la descentralización y en la autonomía. Yo veo un país donde cada localidad pueda manejar su propio IVA. Eso no solamente que va a ser justo, porque hay muchas localidades, ciudades del país que generan mucho IVA y sienten que no les retorna absolutamente nada. Y que el gobierno maneje el impuesto a la renta. ¿Dónde va a estar la diferencia con algunos autonomistas de salón? Que ese IVA que se queda en la localidad se queda con competencias y con responsabilidades nuevas. No es que se le quita al gobierno central para deshuesarlo y dejarle todo a la carga, pues no, como es salud y educación. Así que yo sí creo en la descentralización. He visto en mis recorridos por el país la indignación de muchas ciudades que viven del comercio, que no viven de la intervención estatal y no sienten que sus impuestos son devueltos en obras y servicios. Y tercer factor, para el manejo de los impuestos, pensando que yo soy un hombre que cree en la descentralización. Respeto absoluto a la autonomía de los gobiernos locales. Las rentas que reciben los municipios, por ejemplo, no son del gobierno, son del Estado, nacen por Constitución y la ley. El gobierno solo transfiere. Vamos a hacer una ley para que esos recursos estatales solo puedan ser invertidos en obras y servicios. Basta que las rentas estatales vayan a nutrir a una burocracia que también tienen los gobiernos locales, todo lo que es gasto corriente. No. Las rentas estatales serán solo para obras y servicios. Se les acabó la fiesta. Yo quiero más agua, menos farra, menos cantones que se gasten $2 millones en fiesta cuando hay necesidades insatisfechas en la población. Como decía su candidata a la vicepresidencia, menos Maduro, más Milei. De una. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchísimas gracias a todos. Que tenga un buen día.